tenemos las hojas verdes. ¡Aleluya, corazón! El tallo de Honder han resucitado. Los brotes verdes ya dieron. Honder estaba resucitado. Y ya tenemos esas hojas verdes que veremos cuando van a empezar a dar fruto. Pero paso a paso va avanzando el Aston Martin y paso a paso Fernando Alonso sigue entrando en Q3 y ya está sumando puntos carrera tras carrera. Es algo maravilloso, tan maravilloso que parece irreal. Pero Aston Martin ha resucitado, ya es competitivo, es la quinta fuerza. Ya está donde estaba el año pasado al final. Le ha costado 10 carreras volver ahí. Quinta fuerza. Ya no hablamos de último, ni penúltimo, ni antepenúltimo, ni cosas raras. Quinto. Líder de la zona media por detrás del Mercedes, del Ferrari, del McLaren, del Red Bull. Quinto. Eso es para celebrarlo. Estamos tan abajo que estamos ya para celebrarlo. Lo podemos y aquí hay una cosa muy clara. La evolución del rendimiento de clasificación. Primero en quali, es muy heavy esto, Es muy heavy. O sea, quita toda la zona media, luego la pondremos si hace falta. Primeras 3 carreras de la temporada. Empezó 1-4, 1-0, 1-1, tal. Promedio 1-2. Luego tuvo 3 carreras a 1-6. Perdió 0-5 en 3 carreras, pero es que no era casualidad, es que las perdía. Y luego ha vuelto a recuperar 0-6. Ahora está el 1-1, 1-0. O sea, ha mejorado más de cómo estaba al comienzo de temporada. Está más cerca en las últimas 3 carreras que cómo estaba al comienzo de temporada. Al punto de que ha superado mucho la zona media y está cada vez más cerca de Ferrari y de los McLaren, que son los... O sea, McLaren, Mercedes, sobre todo Mercedes, que es la referencia. Evidentemente no va a llegar ahí esta temporada, pero joder, que está quinto, asegurando Q3 en todas las carreras, 4 carreras en Q3 y un rendimiento que es cada vez mejor y mejor y mejor y un paso adelante que es cada vez más claro. Y aquí hay varias claves de por qué ha dado semejante paso adelante el Aston Martin. Lo vemos muy, muy evidente. Aquí una vuelta a 0.6 y estás primera parte de la vuelta a 0.1. Luego pierdes 0.2 y luego pierdes 0.2. Realmente 0.6 es la distancia que podía haber. Hamilton está en su ritmo, que de por sí habla mucho de Hamilton, más cerca de Alonso que de Leclerc. Bueno, es que Hamilton va a marcar la zona media. Pero, sobre todo lo que hablábamos nosotros en el Gran Premio de Miami era que ese coche definitivamente le faltaba algo. No podía ser que perdiera 8 décimas en la zona lenta esa del teatro de los delfines inventados de Miami. Que no podía ser que fuera tan sumamente mal. Y vise de carrera vimos que le faltaba mucho apoyo. Casualmente meten setup, o sea, meten una evolución en el suelo, en Imola. Y meten algo más que no se ha hablado todavía. Meten setup, meten optimización, ese coche ahora es conducible, ese coche es rápido, ese coche permite llegar el último nivel donde antes no se podía llegar del inconducible que era. Es decir, ha dado la Evo del suelo más el desbloqueo de la predecibilidad y del componente de agresividad al límite que ese coche tenía. Es decir, este coche con esa Evo de alturas que evidentemente ha trabajado el suelo y ha puesto el coche donde tenía que trabajar, es más rápido de lo que ha conseguido solo con la altura. Porque antes era imposible de llevar. Ahora tiene 4 Q3 seguidas. Ahora ha hecho P6. El otro día en Momelo pudo también hacer una buena posición si no se llegan a tal. En la Q3 ha hecho una gran actuación. Y ese coche ahora es confiable, conducible. A una vuelta seguro. Y ahí lo vemos claramente que está mucho más cerca de la zona de cabeza que de la zona media. Ponme la imagen para que lo veamos bien claro. Tenemos al Antonelli a 3 décimas, 11-0. A Leclerc a 2 décimas 3, a 11-2. Bueno, Antonelli 11-2. Tenemos a Piastri a 5 décimas, a Verstappen a 5 décimas y Russell que está un poco más desmarcado. Pero es que tienes la zona media en 12. Es que estás más cerca de la zona de cabeza que la zona media. Y eso es suelo más optimización de paquete más desbloqueo de límite que tenía Alonso hasta este momento. Este coche es confiable. Bueno, luego Stroll hace lo que quiere, pero este coche con Alonso ya por lo menos puede llegar al límite. Aunque luego lo ves en la bate, también está muy claro todo. Que Stroll tiene la muñeca cibernética, o sea que tampoco hay que pedirle más. La comparativa con Alonso ya lo vimos muy claro en Miami, perdían 8 décimas.
en la zona esa de los delfines, el teatro inventado, como se llamaba la cacharra esa. Aquí resulta que estás a 3 décimas. Por delante. Que en la curva 2 le metes una décima. En la curva 4 le metes una décima. En la curva 6-7 le metes una décima. Le has metido 3 décimas a Albon, que hasta ahora te metió 8 décimas él en curva lenta. Vas a la Epingle y pierdes 0. Vas a la curva 8 y a la 12 pierdes 0. Vas a la curva 2 y ganas una décima. Es que este coche ya no es que tenga problemas en curva lenta, es que es mejor que el Williams en curva lenta. Y luego va en la recta. Antes perdía muchísimo, sobre todo en Arabia, y ahora no pierde nada. Está en la décima de Williams. O sea, esto es suelo, más setup, más desbloqueo del límite del coche. Esta es la gran evolución. ¿Queremos luego ver la comparativa mucho más clara con respecto a Russell? Pues ahí lo podemos ver. ¿Dónde falla exactamente Aston Martin ahora mismo? Pues en que le falta ese extra que está consiguiendo el Mercedes, es decir, que este coche todavía tiene capacidad de mejora, y ahí en la primera curva pierde unas 2 décimas, décima y media, porque frena más tarde. Bueno, frena antes, en la curva 6 frena antes, en la 8 frena antes, en la 13 frena antes. Le falta expandir y tirar un poco más el punto de frenada, aproximadamente unos 10 metros. Unos 5 o 6 metros respecto al Mercedes. Si es capaz de conseguir esto, si es capaz de exigir más en frenada, puede dar un paso adelante que va a ser simplemente espectacular. Y esto es lo que le falta. En curva lenta, el vértice, tú ves el vértice que tiene, por ejemplo, en la 2 a 0, en la 6 muy similar, en la 8 pues, no puede haber más de 2 kilómetros ahí, en la 10 y en la 13 lo mismo. Si frena, tiene que frenar y estira un poquito más su punto de frenar, este coche puede dar un paso, pero demencial. Pero bueno, de momento está aquí, a 5 o 6 décimas de la cabeza. Hablamos de Russell, a 3 décimas del Mercedes, del McLaren, creo que era de Norris, muy cerca del Ferrari, a una vuelta va. Y esto ya es una victoria de por sí. Eso es una victoria claramente. En clasificación demuestra que tiene el rendimiento el Aston Martin. Lleva 4 Q3 consecutivas, pero claro, esas clasificaciones se tenían que transformar en puntos y por fin empieza a sumarlos en el Gran Premio de España y aquí también en Canadá, en circuitos también muy diferentes. Por lo tanto, ya vemos que es competitivo el Aston Martin en diferentes circunstancias. Todo es buena noticia. Tal cual. Cosa que se ve aquí, lo que hemos comentado al comienzo del programa, de que McLaren ha perdido rendimiento ya 2 carreras seguidas sin ser líder, que Mercedes ha dado un paso adelante muy grande, Aston Martin también, toda la zona media se está yendo muy hacia atrás, consecuencia de que ellos no están siendo capaces de aprovechar el extra en carrera el neumático que sí consiguen los pilotos de la zona de cabeza, del Big Four, y a partir de ahí Aston Martin ha dado un paso grande, y ya es la tercera mejor carrera de la temporada. Solo el comienzo, China y Japón, que hay que tener en cuenta que la temporada los coches estaban mucho más cerca de la cabeza en esta hora. Hablamos en aquel momento que era casi imposible pensar este año doblados. Pues este año ha habido doblados. Eso es lo que demuestra que la cabeza ha ido mejorando. Sí, Entonces, por eso la zona media se ha ido hacia atrás. Pues contado, la zona de cabeza mejora mucho. Quizás también sea eso transferencia de recursos. Muchos están centrados ya en el 26, entonces están metiendo muy poquito dinero a este coche, es el que era, por eso me gusta más. Es que es un bloque continuo el que hay, y los que están activos, que puede ser Aston Martin con esta Evo, McLaren, Red Bull, Mercedes, que sí que tiene un poquito más de bagaje, han estado centrados también esta temporada. Para analizar un poco más la carrera en cuanto al ritmo de carrera, es que ya no vemos a Alonso referente a la zona media. Es que es Alonso y Stroll. Con las 2 paradas que ayudan, pero que evidentemente estás ahí. Cosas que habremos visto también, un segundo por vuelta a la cabeza, y estás en 16.6, los de cabeza están en 15.6, vueltas rápidas están en 14.4, tu vuelta rápida es 15.0. Hay un segundo aproximadamente en vuelta rápida, 0.3 en cada parte de la vuelta, que lo quieres ver de dos maneras. Por un lado, respecto a la cabeza, me faltan 3 décimas por sector. Respecto a Williams, que era mi principal rival hasta ahora, le he metido 4 décimas. O sea, Williams en el primer tramo es más 0.2,
más 0,15 y más 0,05. O sea, hasta llegar a las 7 ha perdido casi 4 décimas. Si miro a la cabeza, a Russell de manera más absoluta, pues evidentemente no es ahora mismo rival, pero puede ser más absoluta, puedo perder 3 décimas. Miro al Ferrari, tengo 0,2, 0,2, 0,2. ¿Dónde está esta diferencia? Pues vamos a ver dónde la encontramos. En primer lugar, con sus rivales de la zona media, con Carlos Sainz en este caso. Evidentemente aquí la estrategia ayuda mucho a conseguir el step down. Fíjate, también muy heavy, ¿eh? El gancho que tuvo de Hamilton, lo normal hubiera sido que hubiera rodado pues en 18 al comienzo de carrera, para luego tener un step en 16 y un step final en 15. Es que se pone a rodar en 16 con el DRS, como estaba dando casi un segundo por vuelta en DRS más de UFO, pues se pone a rodar en 16. Claro, eso crea un gap de la hostia con los que detrás. Entonces 18, 16 y 15. Como solo tiene Sainz un step down, ¿qué es el step down? Cuando vemos una línea que está así y luego ¡pam! Quiere decir cambio de neumático porque se ha limpiado la degradación y el coche pesa mucho menos. Es lo que ha podido sacar. Lo que no es representativo en esta carrera, teniendo en cuenta los límites y que esas vueltas al comienzo no son del todo comparativas, pues de la 16 a la 50, que hay una diferencia bastante grande, que hablamos de 3-4 décimas creo que era. Y ahí lo tenemos en la 15 a la 51, que son 4 décimas, que son 0,15, 0,15 y 0,15, porque en cada parte de la vuelta Alonso va mucho mejor que Sainz. Al comienzo Alonso tiene medio segundo respecto a Sainz, que son 0,3, 0,2 y 0. Luego, cuando cambia, se va incluso más, porque hablamos de que cuando Alonso hace sus 2 paradas, Sainz todavía no había entrado en boxes, que es increíblemente heavy. Y luego Sainz, evidentemente, al final de la carrera sí que hace un 14-3 porque el neumático tiene mucho mejor, porque ha podido mejorar bastante y porque, evidentemente, es lo que tiene. ¿Dónde están esas 5 décimas que hablamos con respecto a Sainz? Pues lo vemos muy claro. Medio segundo hasta la salida de la curva 3.5, 0,2 en el primer tramo, otros 0,2 en la curva 3, eso te lleva al 0,5 y desde ahí este coche es capaz de ir en curva lenta mucho mejor que el Williams, porque tiene más grip, porque tiene más estabilidad, pero luego el Williams es un poquito mejor en la recta. Es la única diferencia que hay grande entre los dos. Pues menudo paso adelante porque el Williams era y sigue siendo, quitando España, la referencia de la zona media, ahora lo es el Aston Martin. Para compararlo un poco con la cabeza, el siguiente paso que le queda por hacer a Aston Martin, y veremos si se cumple con esas mejoras de Silverstone, es llevar a cero el gap entre ellos y lo que sería Russell en este caso. Claro. Y ahí se ha encontrado la diferencia muy clara. Ahí van en la misma línea de carrera, los dos con 2 paradas, medio duro, y que se ve muy claro, un segundo por vuelta. Es un este bastante grande en cada uno, que luego ves el ritmo, también se ve mucho dónde está cada uno. Que hay 1-1 creo que era entre los dos, un 1-1 en ritmo, 0-3, 0-3, 0-4, primera parte es 1, segunda parte 1-1, tercera parte 1-2, esa es la diferencia, 1-1, hablamos antes de 0-6, ahora es 1-1, más 0-5 que se han creado, y luego la parte final de carrera también en 0-7, una diferencia bastante grande, que luego se puede estudiar en dónde están esas diferencias concretamente, y se ve bastante ubicado, pues eso, en que como tiene menos grip, que es el principal punto en la carrera, frena más antes, pasa un poco más lento y sale peor. Sale peor de la 3, sale peor de la 8, sale peor de la 13. En líneas generales sale bastante peor en todas las rutas. ¿Qué pasa? El Aston Martin ha dado un paso adelante muy grande, pero le falta carrera. ¿Por qué? Porque paso lo ha conseguido en quali, le falta el extra en la carrera. Para que vaya bien este año el Aston Martin, concretamente, ¿qué ha pasado? Pues primero, metieron una Evo muy gorda de suelo porque ese coche estaba descalibrado a nivel de alturas, porque es lo que marca el suelo y lo que marca el grip mecánico de baja velocidad. Ese coche, como le daba la gana, entonces generaba un comportamiento no raro, súper raro, y hacía cosas que no se entendía nadie. Desde ahí, ¿qué ha conseguido? Pues sobre todo, ha metido una Evo
de alturas, o sea, de suelo, que ha traído consecuencias a partir de un mejor trabajo de alturas, una mejor distribución de setup, un más confianza en el piloto y todo ello les ha dado mejor rendimiento en la vuelta porque Alonso es capaz de tirar mucho mejor al límite. ¿Problema que tiene esto? Que solo sucede cuando está el neumático en el pic de performance, que es la cual. Si no está ese neumático al límite, que es lo que está pasando en carrera, los problemas salen. Porque de cierta manera están enmascarados en quali y no tan enmascarados en carrera. ¿Qué necesita hacer ahora? Dar es un paso como el que Red Bull ha dado en Imola, de ya no se trata de conseguir performance una vuelta, se trata de estabilizar el performance en carrera. Se trata de conseguir 3 décimas en carrera a partir de que el neumático sea un poquito más estable en una vuelta que una vuelta y que por lo tanto ese coche sea un poco más mejor. Suelo más seta, más confianza, es lo que le ha llevado a estar tan adelante en quali. Falta el gran problema en carrera, estabilidad del neumático. Porque ahora mismo Aston Martin exige más el neumático, degrada más el neumático y se queda antes sin neumático. Vamos a una carrera de 2 paradas, evidentemente estás bien, porque el límite de degradación no lo tienes. Va a ser una carrera de 1 parada a sufrir. Porque en el límite de degradación este coche va mucho peor que sus rivales. Eso es lo que tiene a partir de ahora. Lo bueno, que ese setup ha hecho el coche revivir. Y ese coche ya, como hemos visto, todos están centrados en el 2026. Es bastante complicado pensar que si no hay algo dantesco en lo que nos queda de temporada, este coche no vaya a estar en la quinta plaza. Vaya a ir peor que el quinto coche. Y evidentemente vas a estar cada vez mejor, adelantando. Si esto sigue así, si la tendencia se continúa, es decir, si no hay evoluciones grandes en los equipos de la zona media, porque están centrados todos en 2026, Aston Martin puede recuperar bastante lo que queda de temporada. Evidentemente no vas a llegar a la altura del Ferrari, evidentemente no vas a luchar con el Williams. Estar en la zona media. Carreras ligeramente aburridas a final de temporada, entre P7 y P10, pero evidentemente no lo haciendo el cuadro el comiendo temporada P18 o P20. Ahí no debería llegar. Si esto se confirma en las siguientes semanas, que al Red Bull Ring y el Silverstone nos van a mostrar mucho la realidad. Y eso es lo que te preguntaba 10 palabras más. ¿Qué tal irá el Aston Martin en Austria? Pues es un circuito muy dual, porque primera parte es longitudinal pura, la 1, la 2 y la 3 son, bueno, la 2, pues sí, la 3 o la 4, como quieras llamar esa curvilla que hay en la subida, son muy de tracción y luego tienes un comportamiento lateral. Es un circuito que nos va a marcar mucho dónde va a ir. Lo lógico ahora mismo que en quali vaya fuerte, la duda es ver hasta dónde va a llegar en carrera. Las vueltas increíblemente cortas, 1.6, 1.5, y ahí vamos a ver una situación bastante más clara de lo que puede pasar. Pero hay que ver. Debería ir bien, debería estar luchando por el top 5 de equipos, pero 8 P9 en quali y desde ahí intentar aguantar en carrera. Lo que pasa es que eso va a suceder con Williams, que va a suceder con Alpine, que va a suceder con Racing Bulls. Haas va a tener ese estreno en neumático, Sauber en velocidad en recta, va a depender mucho. Luego también comentaba 10 palabras más que esta temporada del Aston Martin le está recordando a la de 2023 de McLaren, que empezó atrás, realizó algunos experimentos, incorporó un paquete de mejoras muy importantes, creo que fue en Miami en el caso de McLaren, aquí en el caso de Aston Martin ha sido en Imola, que han dado con la tecla y han cambiado el coche para dar un gran paso adelante. Sí, que llegue, pero lo que pasa es que aquel año McLaren acabó luchando por victorias y por títulos, o sea, por cosas gordas. Año McLaren. Aston Martin lo veo complicado que llegue ahí. Habría una opción de que pudiera llegar a darse el caso, pero sería hipotecarse el futuro. Que es que ellos siguieran desarrollando este monoplaza y el resto no. Pero claro, yo creo que las últimas mejoras que vamos a ver del Aston Martin van a darse en Silverstone. A partir Sí. de ahí, como decías, la zona media ya está destinando recursos a 2026. Aston Martin debería también de hacerlo. Ya mejora mucho, pero esperábamos que mejorara. O sea, este coche es capaz de mejorar. Tienen cosas que pueden cambiar. Algo puede llegar. Que vaya a llegar a la altura de Ferrari y del Mercedes, ni de coña. Que vaya a llegar hasta la altura del Alpine y de Williams otra vez para atrás. Esperemos que no. Pues aquí estaremos para verlo, para analizarlo, para intentároslo explicar,
porque Fernando Alonso y Aston Martin va a dar mucho de qué hablar y de momento parecen confirmarse que esas mejoras están funcionando. Dejadnos vuestro like, dadnos vuestra opinión sobre si creéis que podremos ver algún podio de Fernando Alonso en esta temporada o de que puntúen los dos Aston Martin en alguna de las carreras, que de momento vemos algo más descolgado a Lance Stroll. Y ya sabéis, suscribiros para apoyar este tipo de contenidos, este tipo de análisis al canal de Data Performance y seguidnos en @ThePerformanceF1 para estar informados de todos los vídeos, de toda la información que hacemos en nuestro proyecto.